Saludamos al candidato presidencial por Unión Ecuatoriana, Washington Pesantes. Muy buenos días, Washington, bienvenido a nuestro programa. Bueno, usted ha presentado como bandera de campaña en la lucha contra la corrupción. Ha sido un tema con el que he empezado la conversación con algunos candidatos, además del tema económico. Quisiera que usted me explique cómo va a combatir una corrupción que está absolutamente enquistada, no solamente en las altas esferas de poder, sino que también está derramada hacia abajo y está ya contagiada hacia, digamos, es pública y privada. Gracias, muy buen día a todos quienes nos miran y nos escuchan. Uno de los pilares fundamentales que plantea Unión Ecuatoriana, y no de este momento, desde hace tiempo, desde cuando le expusimos nuestro plan de gobierno al país, es la lucha frontal contra la corrupción. Y no solamente es una declaración, aquí hay una diferencia fundamental con otras personas que aspiran a la presidencia de la República. Nosotros no solamente declaramos que vamos a hacer, y ya lo hemos hecho, antecedentes. En el ejercicio de la Fiscalía General del Estado, fui quien enjuicié a ministros de este gobierno en casos de peculado. Ministerio de Deportes, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, alguno de ellos estuvo preso por unas horas, al menos, porque eso es decisión de los jueces. Caso Corte Constitucional, Corte Cervecera, bonos espirituales, bueno, caso Palo Azul no se diga. De manera que para nosotros es prioritario de sanidad pública la lucha contra la corrupción y tenemos un plan anticorrupción que debe ser implementado, que parte de reformas estructurales de carácter legal. Por ejemplo, doña Janet, cuando fui fiscal general del Estado, a los pocos días acudí a la Constituyente y presenté algo que es fundamental: la ley de extinción de dominio. Aquí dice un titular, la extinción de dominio, donde lo indico. Alza cámara, por favor. Ley de extinción de dominio pone en jaque a la impunidad. El proyecto enviado a la Asamblea tiene 14 artículos, una ley transitoria. Una ley que pone en jaque a la impunidad será debatida en los próximos días en la Asamblea Constituyente. Se trata del proyecto de ley presentado el miércoles por Washington Pesantes, fiscal general del Estado, que busca aplicar la extinción de dominio cuando la procedencia o el destino de los bienes es ilícito, como en este caso. ¿Y en qué terminó? Terminó en lo que han terminado proyectos que son saludables para el país en el archivo. Muchos de los asambleístas de misma Alianza País se opusieron. El presidente dijo que era muy saludable este proyecto, pero que no era el momento. Aquí está archivado, eso lo presenté hace 6 años. Y algunos dijeron que podía ser inconstitucional, como una demostración de que esto es absolutamente necesario y es absolutamente constitucional. Aquí tengo un proyecto, ley de extinción de dominio, que el año siguiente lo expide las Naciones Unidas. Hoy estamos abocados a uno de los momentos más críticos de la corrupción. El país está infestado de corrupción a todo nivel. Oiga, pero a ver, analicemos un poco lo que está pasando en este instante. Tenemos el caso Capaya. Ya, bueno, se cuestionó la actuación del fiscal general. Supuestamente, pues, actuaron lentamente y permitieron que de alguna manera se escape Capaya. Eso les ha golpeado. Y ahora pues ya han tramitado ágilmente las cosas, ya está el pedido de extradición, ya se le puso la alerta roja y ya el señor apareció y dijo que está dispuesto a regresar y a cantar toda la verdad con tal de que le reduzcan la pena, que en este momento más o menos está en 10 años de prisión a lo que podría estar expuesto, aunque algunos hablan de más. Es lo que se dice que a lo que podría estar expuesto. Pero ¿cuál es el problema de fondo? No se establece cuánto se robaron y cómo lo van a devolver. Hablan, por ejemplo, solo de $12 millones de un proyecto que se calcula en 1.200 y que por otros costos ya se dice también que puede estar en 2.200 millones de dólares. Definitivamente, y yo no comparto su visión en la primera parte de que ha habido cierta agilidad. Si el proceso se inicia el 16 de mayo, el fiscal actúa 5 o 6 meses después. Septiembre 26 de este año llega un paquete por DHL de Cooperación Internacional de Panamá el 26 de septiembre. Misteriosamente desaparece ese documento y aparece 3 días después en el despacho del fiscal, sabiendo ya que el señor Capaya ha llegado a España. Pocos días después
se les vincula al proceso a 16 personas. Acuden ante los jueces y les sustituyen la prisión preventiva. Le dicen vaya a presentarse donde la autoridad cada 8 días. Después de la primera presentación desaparecieron. Es decir, aquí está todo programado para la impunidad. ¿Cómo no ha de estar programado sin el mismo COIF? Se establece como prerequisito para perseguir el peculado que haya un informe del Contralor, un informe previo sin el cual no se puede iniciar un proceso contra la corrupción. El delito fundamental aquí es peculado. Y en lo otro, usted lo ha dicho muy bien, un proyecto que comienza costando o comienza siendo cuantificado en 180 millones, después se dice que son 600 millones y termina costando 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. Aparece en Panamá 12 millones. Eso es una burla. ¿De qué estamos hablando? Entre 2.200 dólares aparecen 12 dólares. Esa es la proporción. Aquí no existe una vocación, no existe el menor deseo de controlar la corrupción. Nosotros sí lo proponemos al país con leyes como estas. ¿Qué pasaría en la hipótesis, y me van a entender los ecuatorianos, porque no subestimo su capacidad, aunque se diga que son cuestiones técnicas, qué pasaría si fallece uno de los involucrados en el caso Capaya o de tantos casos? Porque no es solamente este caso. Hoy comienzan a brotar los casos por investigación periodística, por denuncias públicas, etc. Pero ¿qué pasaría si alguien de ellos fallece? Se extingue la acción penal y la consecuencia es que van a beneficiarse estas organizaciones delictivas y las familias del dinero mal habido. Con una ley de extinción de dominio hará que el Estado, antes inclusive de que haya una sentencia penal, independientemente puedas titularizar en beneficio del Estado los bienes mal habidos. Ahora, el problema también de fondo aquí es que pueden escribir las leyes que se quieran, pueden estar perfectas, muchas de ellas son, digamos, ejemplo a nivel internacional, así lo han manifestado, pero el problema está en la corrupción aquí, pues. ¿Ya cuántas veces le han metido la mano a la justicia? Han metido la mano y han cambiado todo de nuevo, ponen nuevos jueces, hacen concursos, hacen todo lo que quieran. La justicia, ¿por qué se corrompe tanto? Interesante, muy profunda la pregunta. Si no hay justicia, el país no va a ninguna parte. El eje transversal en la vida de la nación es la justicia, pero nunca como hoy la justicia se ha visto tan venida menos. Como se procedió con los médicos, prácticamente a expulsarles de los hospitales. Hay cerca de 900 médicos cubanos. Como se procedió con las compras de renuncias de más de 30.000 docentes formados con experiencia pedagógica. Asimismo se procedió con los jueces, cerca de 4 o 5 mil funcionarios judiciales, muchos de carrera y muchos bien formados. Había gente, sí, que estuvo ahí por influjos políticos, pero la mayoría era gente decente. Ponen gente novata, gente con doblez, es decir, que está esperando una sabatina para saber qué es lo que tiene que hacer. De manera que para nosotros es fundamental una reestructuración de la justicia. Evidentemente que hay algunos jueces rescatables, pero la gran mayoría no da ninguna confianza. Pruebas al canto. ¿Cómo es posible que en el caso Universo, la noche anterior, el abogado de una de las partes haya dado un pendrive para que el juez entre comillas, lo imprima y aparezca una sentencia condenando en 60-80 millones? Después la magnanimidad de oficial dice les perdone. Y así como estos, miren en el mismo caso Palo Azul, los que denunciamos el caso, sacamos del archivo al que habían enviado ya en tiempos anteriores, después de un poco tiempo somos sancionados. ¿En qué país del mundo? Y dicen que somos los... En este país es en donde el que denuncia termina siendo enjuiciado. Macondo. Fíjese lo que pasó con la jueza del escándalo en Guayaquil. Resulta que un policía está detenido por denunciar esa actuación. Y hay otro juez que ha tenido esa misma actuación, lo he visto en las redes sociales. Mire aquí, los jueces condenan por consiguiente al tenor de lo previsto, etcétera. Se resuelve condenar a los doctores Washington Pesantes y Alfredo Alvear. Paguen solidariamente la cantidad de $67.481, paguen en calidad de multa. ¿Por qué? Por haber investigado el principal caso de corrupción. ¿Y usted pagó? No me han dicho en qué cuenta de Panamá
de las offshore, debo depositar el dinero, esto es una vergüenza para el país. Los pájaros contra las escopetas, caso típico de corrupción. Entonces no me extraña que si al ex fiscal por investigar un caso se le sanciona y lo sancionan doblemente, ¿cómo hacerle entender al contrario al fiscal que no hay dos procesos por la misma causa? El fiscal me quiere cobrar 67,000, eso es a pedido, porque algunos jueces actúan a pedido, y el contralor la misma cantidad. Es decir, el Estado va a hacer negocio con la gente honesta. Definitivamente esto hay que cambiar, por eso es que la gente honesta ha decidido, como en nuestro caso, los que no hemos vivido en la política, dar un paso y pues entrar a estos terrenos un poco fangosos para decirle al país, hay la oportunidad de cambiar el país, si tiene futuro, con gente honesta, con gente distinta, que no se rodee de ese círculo de cortesanos que le secuestran y le impiden ver al presidente de la República la realidad. Muchísimas gracias al señor Washington Pesantes por estar esta mañana con nosotros. Vamos a seguir conversando para ir desglosando la mayor cantidad de temas que se puedan. El tiempo es corto y pero la gente está ávida de escuchar qué es lo que los candidatos proponen.